Nuevamente, yo les invito a que meditemos y reflexionemos en la palabra del Señor, en lo que nos enseña ella como la base de nuestra doctrina, en nuestro conocimiento en el Señor, y a la cual yo les invito a que la abramos y que leamos lo que en esta hora va a servir de nuestra base para nuestra reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 3 y versículos 13 al 18. Voy a leer la palabra del Señor, la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera en Daniel, capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel, capítulo 3, versículos 13 al 18. Si estamos familiarizados con este acontecimiento, nos daremos cuenta que debido al orgullo y la vanidad de aquel rey Nabucodonosor, y como en muchos aspectos muchas naciones se habían doblegado ante su poder y ante lo que él había hecho en relación con el ataque a estas naciones y las había sometido, él estaba en ese sentido lleno de ínfulas y pensando en que su Dios era el que le había hecho y le había dado todas aquellas victorias. Y por eso entonces edificó una estatua bañada en oro, y entonces ordenó a todas las personas que estaban bajo su poder, las mandó traer, llamar, para que estuviesen en el día en que iba a ser consagrada. Y entonces él ordenó que todos los que no se sometieran y obedecieran a su voz y obedecieran a su mandato, fuesen echados en un horno de fuego ardiente. Ahora bien, como siempre sucede en relación con esto, cuando algunas personas simplemente no están de acuerdo y no lo hacen, ¿verdad? Entonces hay por ahí algunas personas que se meten, podemos decirlo así, en lo que no les interesa, pero en muchos aspectos también, por obra de esas personas y la maldad de sus corazones, acusaron a ciertos jóvenes que eran judíos y que no pertenecían a la casta del rey Nabucodonosor, y le dijeron acerca de la situación que ellos tenían y que no adoraban a su Dios y a la estatua que había edificado. En ese sentido, entonces, se realiza lo que nosotros vemos en estos versículos y que en esta hora nosotros vamos a meditar, y en los cuales nosotros podemos encontrar la enseñanza que para esta hora nosotros vamos a reflexionar. Y es en lo que podríamos llamar el valor
basado en la fe. El valor, la valentía, el valor basado en la fe. Porque es claro que estos muchachos, estos hombres que se encontraron en estas circunstancias, en esta situación, nos dan una lección realmente de valor, de valentía, y que en circunstancias en las cuales vamos a ver, se manifestó precisamente esto en lo cual ellos creían, y en ese sentido lo que hicieron delante del rey. ¿Cómo es que ellos en un momento dado pudieron reaccionar de esa manera, o accionar, más bien accionar en relación con la confianza y la seguridad que ellos tenían, y que obraron de manera totalmente contraria y diferente a lo que había ordenado el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Y esto es lo que nosotros podemos aprender y podemos ver. ¿Cómo es que en esta situación el valor que se manifiesta por la fe en nuestro Señor Jesucristo no solamente prevalece, sino que logra una gran victoria cuando verdaderamente nuestra confianza y nuestra seguridad está en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios? Ahora bien, pero ¿cómo fue que ellos actuaron y cómo es que nosotros podemos aprender exactamente de la experiencia de estos muchachos? Vamos nosotros a ver exactamente y tratar de sondear dentro de lo posible la enseñanza que nosotros tenemos en este pasaje. El valor basado en la fe. Ahora bien, conforme nosotros iremos avanzando en estos versículos, en la enseñanza que ellos nos traen a cada uno de nosotros, vamos nosotros a ver exactamente cómo es que este valor, esta fe y esta confianza que estas personas manifiestan, podemos nosotros también utilizarla en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Bueno, primero, porque se van a presentar las condiciones para probar dicho valor. Se van a presentar. Nosotros tenemos valor y confianza, y nuestra valentía está cifrada en nuestro Señor Jesucristo, no en nuestros propios poderes y méritos, no, sino en nuestro Señor Jesucristo. Como vamos a ver, se va a presentar las condiciones para probar dicho valor. ¿Cómo lo sabemos? Versículos 13 y 14. Fíjense. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado. Es verdad. O sea que el odio y la malevolencia de algunas personas que tenían contra estos muchachos, contra estas personas, que sabían perfectamente que confiaban en Dios, en Jehová, en el único Dios verdadero. Pero sin embargo, estas personas, por los intereses creados que ellos tenían, ellos sí seguían los mandatos y obedecían a lo que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hacía. Entonces, utilizando precisamente no solamente el poder que ellos tenían delante del rey, sino también el acceso y la voluntad que ellos podían realizar, acusaron a estos muchachos. Eran personas que se manifestaron como siniestros enemigos, y la malignidad obró en sus corazones para acusar a estos muchachos que no obedecieron al mandato del rey. Entonces, el rey los mandó traer y les dijo, fíjense lo que les dijo. Versículo 14.
Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Se dan ustedes cuenta de las condiciones que en esos momentos se daban para con estos muchachos, para con estos jóvenes? Era nada más ni nada menos que el rey Nabucodonosor, el poderoso en esos momentos de la tierra, el tirano que había sometido a naciones y en el cual él, en un momento dado, se tenía todo el poder que en aquel entonces pudo haberse manifestado en relación con la política y todo lo que él hacía. Por lo tanto, era no solamente un hombre poderoso, sino que al mismo tiempo manifestaba este poder haciendo lo que le placía. Había ordenado que todas las personas, al son de todos aquellos instrumentos de música, se inclinaran y adoraran a la estatua que él había levantado. Pero he aquí que Sadrach, Mesach y Abednego simplemente no quisieron, no adoraron a aquella imagen. Mis amigos y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto en nuestra propia vida, si es que somos creyentes, al ser creyentes, vamos a ser retados en un momento determinado a manifestar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios? Y es en ese preciso momento en el cual el valor que hemos de tener para confesar públicamente a nuestro Señor va a ser manifestado. Y recordemos una cosa: Jesucristo mismo nos dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en este mundo, en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Me avergonzaré de ellos delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Es necesario entonces que nosotros estemos conscientes de nuestra confianza y de la seguridad que nosotros hemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Ese valor ha de manifestarse en un momento determinado. ¿Por qué? Porque, mis amigos y mis hermanos, el fanatismo que una religión mentirosa manifiesta y produce en las personas ignorantes, siempre se va a manifestar. Siempre va a estar al acecho. Porque hay personas que simplemente no creen en Dios, no creen en el verdadero Señor. Pero eso sí, tienen un concepto, tienen una religión, tienen unos supuestos principios que ellos defienden. Pero más que nada, tienen una tradición y una costumbre, tienen un fanatismo en su corazón. Y es lo que les hace reaccionar exactamente como este rey, como este hombre reaccionó. Pero siempre va a haber personas que confían en Jesucristo y que esperan en Él, pero que va a llegar el momento en que va a manifestarse y va a tener que manifestarse este valor, esta valentía que debe existir en nuestros corazones. Jesucristo mismo nos dijo, dice: no temáis cuando os presentéis delante de gobernantes y delante de personajes, porque en esos momentos se dará palabras por el Espíritu Santo con las cuales ustedes puedan responder ante estas personas, si confiamos en nuestro Señor y si sabemos exactamente manifestar nuestra valentía y ser valerosos en esos momentos, porque las condiciones se van a dar como se dieron precisamente con estos muchachos, con estos jóvenes. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vemos en relación con este rey, con este hombre que estaba con ese poder realmente, un
tirano total y completo, y que en ese sentido obró conforme a lo que él creía y defendía. Por no adorar a su Dios, quemar a los hombres era lo que le inspiraba estos dioses en los cuales supuestamente él confiaba. No amor, no bondad, no nada. No. ¿Qué es lo que reacciona? Generalmente lo que hay en estas personas. Hay una religión, pero es una religión ficticia y mentirosa. ¿Y qué? ¿Qué es lo único que produce? Odio, rencor, y en ese sentido realmente fanatismo por algo que ni siquiera incluso comprenden. Ni siquiera comprenden. ¿Y cuál es su reacción? Su reacción es precisamente eso, de odio, de destrucción contra aquellas personas que no piensan igual que ellos. Acordémonos de esto y lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Pero no solamente eso. En segundo lugar, se van a dar las circunstancias para desafiar este valor. Se van a dar para desafiar este valor. Versículos 15 y 16. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Interesante. Ante una circunstancia de esta naturaleza, mis amigos y mis hermanos, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Cuál sería en ese sentido nuestra acción a seguir? Hermanos, si estamos confiados en el Señor y si nuestra seguridad es Cristo, nuestra respuesta va a ser la misma. No es necesario que te respondamos respecto a eso que tú nos estás preguntando. Ahora bien, fijémonos bien, era todo un imperio y era un gobernante cuyo imperio era el único en aquel entonces, poderoso. Desafiar a ese personaje. Ahora bien, y al escuchar todo aquello que en esos momentos se estaba realizando, la música esplendorosa y extraordinaria, y pero a un lado, el horno de fuego ardiente. Ahora bien, fijémonos bien cómo este rey les pregunta y les dice: muy bien, ahora bien, ¿estáis dispuestos? Fíjense bien, hay algo realmente extraordinario en esta pregunta que el rey les hace. ¿Por qué? Bueno, porque los enemigos ponzoñosos que los habían acusado le habían dicho al rey. Le habían dicho al rey, dice: Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. No te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua que tú has levantado. O sea que tantos trabajos que te ha costado, y a ti no te han respetado. No. Ahora bien, ¿por qué? Recordemos que estos jóvenes en realidad eran gobernantes de algunas satrapías, de algunos estados, podemos decirlo así, que en aquel entonces existían. Y Nabucodonosor los conocía, sabía perfectamente quiénes eran, amigos de Daniel. Daniel tal vez estaba en otro lugar, en palacio, no sé. Y entonces, estos muchachos fueron acusados.
Podemos decirlo así. Aquellas personas los consideraron más débiles y entonces fueron a los que acusaron. El rey los conocía. Por eso hizo caso omiso de: no te han respetado. En cambio, en relación con su Dios, dijo: ustedes no pueden ofender a mi Dios. Porque generalmente estas personas fanáticas, eso es lo que defienden. Está bien a mí, pero a mi Dios no lo puedes ofender. ¡Cuidado! Y entonces, ahora sí, ¿están dispuestos a adorar a la imagen que yo he levantado? Entonces dijeron ellos, con aplomo, con entereza y con seguridad, ellos dijeron: no es necesario que te respondamos respecto a este asunto. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Vemos una realmente valentía. Una valentía que se manifestó precisamente en el momento realmente oportuno. El poder de Dios actuó en aquellos jóvenes. Y ante el engaño y la mentira, que suele controlar de una manera inusitada a quienes lo practican, como fueron este rey y aquellas personas que le seguían, ante esta situación, estos jóvenes obraron con aplomo, con seguridad y con confianza. Habían escuchado la música esplendorosa y extraordinaria, pero ellos no se amilanaron, La respuesta que le dan es una respuesta verdaderamente digna de llamar la atención. No es necesario que te respondamos respecto a este asunto. ¿Se dan cuenta? Ante el rey de naciones. Sin embargo, cuando, mis amigos, tenemos confianza en Dios, cuando nuestra seguridad es Jesucristo, Él nos da poder y nos da autoridad para responder sin titubeos. Y en ese sentido, sin absolutamente ninguna inseguridad. Confiemos en el Señor. Aprendamos a ser valientes, porque dijo Jesucristo: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Nada más. Entonces, es necesario que este valor sea parte de nuestra vida. Aprendamos a depender de Jesucristo. Aprendamos a confiar en el Señor y a esperar en Él. Es la manera como nosotros podemos responder de una manera adecuada y correcta. Ahora bien, ¿cómo lo sabemos? Por último. Es el momento de mostrar el valor que confía en Dios en esos momentos. Es el momento de mostrar el valor que confía en Dios. Versículos 17 y 18. Dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Qué desafío de estos jóvenes. No les importó ser víctimas de intrigas y de vigilancia policial. No cedieron ante el poder del tirano. Simplemente ellos confiaron en Dios. Ahora bien, su confianza incluso fue incondicional. ¿Se dan cuenta? Fue incondicional. Nuestro Dios en el cual confiamos puede librarnos del fuego ardiente y de tu mano nos puede librar también. Nos librará.
Y si no, dice, sabes que no adoraremos a tus dioses ni a la estatua que tú has levantado. O sea, su confianza en Dios fue incondicional. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Jesucristo, fíjense bien, Jesucristo está buscando personas que confíen en Él de manera incondicional. Y de lo demás, Él se va a encargar. Por eso dijo Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás no se preocupen. ¿Se dan cuenta? Es una confianza incondicional. Todas aquellas gentes asistieron a presenciar un espectáculo religioso mundano y acabaron contemplando atónitos la intervención del verdadero Dios en la vida de aquellos muchachos. Vinieron para un acto y se sorprendieron ante otro. Un verdadero acto divino. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la historia, si la conocemos. Pero la historia es que los echaron en el horno de fuego. Es más, lo pusieron todavía 7 veces más caliente y los echaron. Pero no les pasó nada. Es más, se sorprendió el rey Nabucodonosor cuando al echar a 3 jóvenes, de pronto vio que caminaban en el horno 4. Dijo, el 4 es semejante al Hijo de los dioses, porque él nada más conocía dioses, ¿verdad? El 4 era Jesucristo, que los guardó. Incluso les habló el rey y los trajo nuevamente hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Caminaban en medio del fuego. Y mientras no les hablaron, ellos anduvieron ahí en el fuego con el 4 que los cuidaba. Cuando ya los llamaron, ellos salieron, porque también no tenían por qué manifestar arrogancia y orgullo. Ellos salieron a la voz del rey Nabucodonosor. Y ni siquiera un cabello fue quemado en la vida de estos muchachos. Eso significa, mis amigos y mis hermanos, que el que confía en Dios, el que espera en el Señor, sale triunfante en todas las batallas. Ahora bien, pero si no, Dios nos promete estar con Él por toda la eternidad. A través de la historia, miles han muerto quemados en la hoguera, pero siempre han ido a la hoguera cantando y adorando al Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, dice la Biblia, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso significa entonces que un valor que está afincado en el Señor, fíjense bien, que está afincado en el Señor, es un valor que realmente vale la pena, porque es valentía que proviene de Dios. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso entonces que estos jóvenes confiaron en Dios. Esta es mi recomendación. Confiemos en Jesucristo, confiemos en Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único en quien debemos de confiar y en quien debemos de esperar. Solamente en Cristo y nada más que en Él tenemos salvación y vida eterna. Tenemos valentía y confianza en la fe de nuestro Señor, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.